solo se daba una dosis, por eso incluso adultos deben revisar su historial médico. Y uno de los estados donde se han presentado casos de sarampión es Utah. Por eso entramos en comunicación con nuestra compañera de Univisión Salt Lake City, Vivian Quintela. Muy buenas noches, Vivian. Hola Mariela, buenas noches para ti y toda tu audiencia. Vivian, cuéntanos, ¿cuál es la respuesta que han tenido las autoridades sanitarias ante los casos de sarampión en tu estado? Bueno, pues como sabes, Utah es uno de los 14 estados en donde se han dado casos de este virus, con 3 casos confirmados. Estas personas estuvieron en contacto con la epidemia que ocurrió en California, 2 de ellos hermanos, quienes visitaron los parques de Disneylandia en el mes de diciembre. Por esta razón, el Departamento de Salud de Utah ha tomado cartas en el asunto y advierte al resto de la comunidad que si estuvieron en contacto con estas personas o cerca del área en donde se encontraban, que tomen las medidas necesarias, como lo es contactar a las autoridades sanitarias y también la vacunación, ya que según oficiales, la vacuna ofrece el 99.7% de protección. Vivian, tengo entendido que en el estado de Utah hay 2 excepciones a las que los padres de un menor pueden apelar para no vacunar a sus pequeños. ¿Cuáles son ellas? Así es, en algunos estados estas excepciones no son válidas, sin embargo aquí en Utah 2 de ellas lo son. Un padre puede apelar el no ponerle la vacuna a su hijo si su religión o filosofía así lo cree pertinente. ¿Y cómo vive la población este brote? En California sabemos que la gente se ha movilizado para crear peticiones para que la vacunación sea obligatoria. ¿Existen esfuerzos parecidos en Utah? Sí, de hecho la población de Utah se encuentra muy preocupada desde que se reportaron estos casos y muchos han visitado la página web del Departamento de Salud de Utah, en donde pueden encontrar información sobre sus síntomas y en donde también pueden tomar un examen que evalúe su riesgo de contraer sarampión y de acuerdo a los resultados les sugieren qué medidas tomar para prevenir el contagio de este virus. Bueno, Vivian, muchísimas gracias por esta intervención. Esperemos que no aumenten los casos de sarampión en el país. Gracias, Mariela. Esperemos que así sea. Muy buenas noches. Bueno, y aquí en Atlanta los Centros para el Control de Enfermedades advierten que el sarampión es una enfermedad muy contagiosa y puede ser grave en niños pequeños. Entramos en comunicación con un especialista del CDC, el doctor Gastón Gastañaduy. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, gracias por la invitación. Doctor, cuéntenos, ¿qué complicaciones pueden presentarse con el sarampión? Sí, claro. Una de las complicaciones principales es la neumonía. Esto ocurre más o menos en cada 20 niños que tienen el sarampión, uno de los niños desarrolla neumonía. Otra complicación es el daño cerebral y la sordera, que puede ser permanente, y esto ocurre en más o menos 1 de cada 1000 niños que tienen sarampión. Y la más seria, claro, es la muerte, y esta ocurre en una persona de cada 1000 personas también. Y cabe recalcar que aparte de las complicaciones, también muchas de las personas que sufren de sarampión pueden ser hospitalizadas por el sarampión. Doctor, ¿y por qué usted cree que en la última década ha aumentado el número de personas que no están vacunando a sus hijos? Sí, bueno, hay varias razones por las que algunas personas, algunos padres deciden no vacunar, ¿no? Hubo un artículo que en 1998 se publicó en el Reino Unido que dijo que el sarampión está asociado al autismo. Sin embargo, que la vacuna del sarampión, contra el sarampión está asociada con el autismo. Pero sin embargo, se ha probado repetidamente en varios estudios posteriores en diferentes países que esta asociación no existe. Inclusive este artículo se ha probado que no ha sido válido y también muchos de los autores que participaron en el estudio y la revista que publicó el artículo ha retirado el artículo o ha retirado sus nombres del artículo. Pero no existe ningún vínculo entre la vacunación y el autismo, no hay evidencia científica. Lo que cabe recalcar es que estas vacunas se considera primero qué tan grave es la enfermedad, se piensa mucho en los beneficios de la vacuna y los no beneficios de la vacuna. Y es todo un proceso el que se piensa antes de recomendar una vacuna. Entonces, la vacuna es altamente efectiva, es muy segura, entonces realmente no hay ningún motivo por el cual no
vacunar. Muchísimas gracias, doctor, por su valiosa información. Y en nuestra mesa de redacción este tema generó debate. ¿Las vacunas deben ser obligatorias? Veamos el cruce de opiniones en Claroscuro. Bueno, esta semana en Claroscuro vamos a hablar acerca del brote de sarampión, de los casos que sucedieron en California. Obviamente el CDC habla de más de 100 casos, un tema que se ha vuelto ya político. Hay mucho, el gobernador de Nueva Jersey con sus comentarios, Obama igual, y pues Hillary también hizo sus comentarios a través de tweet. Quiero empezar con una encuesta que hizo el Centro Pew y de ahí enseguida entramos en materia porque pues siempre nos queda tiempo para hablar de muchas cosas que hay al respecto. Una encuesta de investigaciones de Pew arrojó que el 68% de los adultos cree que los niños deben ser vacunados, mientras que un 30%, es decir, casi una de 3 personas, cree que los padres deberían tener la opción de elegir sin la injerencia del Estado. Hay un movimiento en California que quiere que se obligue a los estudiantes que sean vacunados en la escuela. En otros 20 estados hay la opción de que haya exenciones para estos muchachos dependiendo de sus creencias religiosas o por enfermedades. Y en el estado de Georgia obviamente pues se exige que los estudiantes estén vacunados para entrar a clases, ¿no? Yo tengo mi opinión es que deben ser vacunados. En Latinoamérica, pues yo me acuerdo cuando era niño, pues nos vacunaban y llegaban las enfermeras sin previo aviso y todo el mundo en fila y a vacunarse. Claro, yo creo que tiene también que ser vacunados de acuerdo a ciertas enfermedades, ¿no? Pero es que esas enfermedades que son altamente contagiosas y que son graves para los niños, tienen que ser vacunados sin importar religión, sin importar nada, porque es que es un general a una minoría, ¿no? Bueno, yo soy un gran defensor. Querían pensar diferente. Yo creo que sí, deben ser vacunados, pero más que todo lo que se debe hacer es educar a los padres de las razones, porque se dejan llevar por ciertas corrientes, como el decir es que el autismo estaba relacionado a ciertas vacunas, eso no está comprobado. Exacto. Y los avances han dicho que no. Pero entonces es educar a los padres. No, pero no siempre no es casi religioso. No. Hay mucha gente que por religión no toma medicina, no va al doctor, Mira, yo soy un gran defensor de las libertades. Y nadie puede cuestionar que una persona tiene que ser libre, pero no tenemos que llegar al anarquismo, porque vivimos en una sociedad y tienes una sociedad ordenada. Mi libertad no puede poner en riesgo la libertad de otros, ni la salud de otros, ni la vida de otros. O sea, yo no puedo anteponer mi libertad ante los riesgos que puedan... Bueno, no todas las vacunas, aquellas vacunas o aquellas que estén relacionadas con enfermedades que conllevan a que esa persona incluso pueda llegar a morir y se convierta en una pandemia, en una epidemia. Y está controlada. Y tú mencionaste algo muy importante que quizás sea, pues digamos, la base de mucho ideológica de muchos movimientos que tratan de que los estudiantes... Y no solamente religioso, porque no solamente religioso. Y es el caso del autismo. Estaba yo haciendo un poco de investigación, pues el Lancet, la revista médica Lancet fue la que publicó ese artículo muchos años atrás, y el británico Andrew Wakefield, quien hizo la investigación, le tocó retractarse. Sí, retractó, sí. Entonces, y pues obviamente eso causó que mucha gente tenga dudas sobre... Pero ¿cuántas décadas ya y cuántos millones de personas han vacunado contra el sarampión, la rubeola? ¿Cuántos de esos casos a lo mejor puede haber? 1 entre 1 millón. También hay abejas que pican y matan gente y no por eso eliminamos a las abejas. Es decir, porque una persona muera porque se le pica una abeja, no quiere decir que hay que matar a todas las abejas. Pero concretando, ¿se debe vacunar a los niños? ¿Se debe obligar? Debería ser obligatorio, bajo mi punto de vista, para ciertas enfermedades, debería ser obligatorio. ¿Usted vacunaría de ébola si hubiera una cura o una vacuna contra el ébola y aquí tuviéramos casos de ébola? ¿Usted vacunaría a su hijo? Claro que sí. Entonces este tema quedó un poco más claro que oscuro, ¿no? Sí. ¿Y usted ha vacunado a sus hijos? ¿Se opone a la vacunación obligatoria? Denos su opinión sobre este tema en nuestras redes sociales. Y al volver, el gobierno de México toma medidas contra la corrupción. Las mismas comienzan por el propio presidente. Y en El Salvador, las autoridades sanitarias toman medidas contra la chikungunya.